Ok. Bueno, mi nombre es Jorge Doval Bellojín. Yo soy de la costa, particularmente de Montería. Mi familia pues es de allá. Nací en un lugar en donde mi madre pues estaba dedicada fundamentalmente al hogar y mi padre pues trabajaba y siempre fue empleado del sector público. ¿Sí? Trabajaba con el sector exactamente. ¿Dónde estudié? Estudié en Montería, también igualmente. Terminé mi bachillerato en el Colegio Nacional José María Córdoba, en Montería. Y después de eso, a mí me gustó siempre el tema de las artes y estas cosas. Okay. Y empecé a estudiar el tema de diseño, empecé a estudiar arquitectura en Barranquilla. Me retiré como al año y medio de estar estudiando allá porque mis padres pues no tenían la capacidad para seguir pagándome la universidad, y entonces fue cuando decidí entrar a trabajar. A través de amigos de mi papá, que el papá siempre le gustó también la política, me logré vincular con la seccional de catastro de Córdoba, allá en Montería. Okay. Allí empecé mi vida, por decirlo así, laboral. ¿Sí? La seccional de catastro de Córdoba es una seccional a nivel nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sí. El Agustín Codazzi viene de una tradición, entiendo, por la parte militar, entonces ahí los cargos eran oficiales, sí, oficiales de catastro. Okay. Entonces yo inicié como en el cargo más bajo de oficial de catastro, y ahí aprendí todo el tema de ir al campo y de cómo es hacer avalúos. Okay. En las partes urbanas de los municipios, en los cascos urbanos y en las partes rurales. Allí de alguna manera también empecé en el tema de sindical, porque pues digamos que uno se convierte como en vocero de los compañeros y lo van teniendo en cuenta como para este tipo de cosas, de representar a los trabajadores. Pero no había, digamos, ninguna intención inicial de pertenecer a la organización, sino que en tu labor diaria, en tu trabajo diario, digamos, yo siempre he sido como inquieto en el tema de los equipos de trabajo y ejerzo cierto liderazgo. Entonces eso me llevó a que la gente me decía: Jorge, ves tú, ves y habla con el director que tenemos este problema, que tenemos esto otro. Entonces yo me fui convirtiendo como en un vocero. Se desarrolló esa relación en donde digamos que yo hacía normalmente pues como ese papel de ir a manifestar en nombre de todos lo que estaba pasando. Claro. Que si había alguna dificultad, que si querían particularmente algo en el trabajo. Y como éramos un grupo de trabajo que fundamentalmente estábamos por fuera de la oficina, o sea, digamos, no éramos los oficinistas, sino que estamos siempre, allá la llamábamos en comisión, ¿sí? Okay. O sea, se iba a hacer el levantamiento catastral, por ejemplo, del municipio de Caucasia o de Planeta Rica. Sí. Entonces se armaba una comisión y nos íbamos allá por 2 o 3 meses. Y pues lógicamente eso hacía que estuviéramos como distanciados de la parte directiva de la organización. Entonces ahí surgían inquietudes, surgían problemas, surgían, digamos, expectativas del grupo, de la gente, de pronto que no les pagan los viáticos a tiempo, que no llegan tal cosa, y como no está uno separado de la oficina principal, uno lo que hace cuando llegaba a un municipio era alquilar una casa, hablarlo con la alcaldía, con el municipio, y ellos le buscaban a uno los sitios y todas las cosas. Entonces eso hacía que uno tuviera unas vivencias que seguramente en la dirección de la oficina no se conocían. Sí, claro. Entonces uno era como la persona que de alguna manera servía para en los momentos en que ya retornábamos. Entonces normalmente pues mire, nos pasó esto, queremos que ustedes pongan en consideración lo siguiente, que nos paguen más anticipadamente porque la plata no está llegando allá, porque no había una sucursal bancaria, por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, digamos, eso fue como el tema de los inicios entonces ya existía en el Agustín Codazzi, pues obviamente una organización sindical. Sí, claro. Y había en cada seccional pues una seccional de la organización. Claro. Y finalmente me terminaron postulando a mí para que fuera representante a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, en una asamblea nacional que hubo y que se hizo precisamente en Montería,
yo salí elegido como representante. Fue corto el tiempo porque eso fue más o menos en la década del año 70. Fue una década políticamente muy difícil, muy dura en el país. El tema de la terminación del Frente Nacional, si no estoy mal, después vino pues el gobierno de Turbay. Digamos que las condiciones políticas del momento eran un poco fuertes. Había pues toda una ideologización de alguna manera de las organizaciones sindicales, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ahí se expresaban también las diferentes orientaciones políticas que había en ese momento por parte de la izquierda sobre todo. Entonces había una presión muy grande sobre toda la, digamos, lo que de alguna manera representaba digamos, las voces de discordia con el gobierno frente a programas, frente a presupuestos, frente a una gran cantidad de cosas. FECODE en esa época fue muy activa porque, digamos, fue el tema educativo en esa época también fue fuerte dentro de los objetivos y los logros que estaba buscando desarrollar la organización de los maestros, la organización de los trabajadores del Estado. Nosotros pertenecíamos al sector estatal porque el Agustín Codazzi era una entidad de economía mixta, ¿sí? Entonces estábamos afiliados a FENALTRACE, que era la Federación Nacional de Trabajadores del Estado. Unilateral. No, digamos que en términos generales dentro de Agustín Codazzi la relación realmente era cordial, o sea, había una buena relación entre digamos, los patronos y los trabajadores, ¿cierto? La organización sindical llevaba mucho tiempo y digamos que también tú sabes que esto es un tema de lograr acoplar finalmente como ese equilibrio entre los patronos y los trabajadores, y ya la organización pues tenía una experiencia muy grande en el manejo de la organización sindical. Se habían conseguido muchos logros. Nosotros teníamos como Junta Directiva Nacional, teníamos tiempo completo para dedicarle al sindicato. O sea, no teníamos que trabajar en nuestro cargo directamente. O sea, veníamos aquí a Bogotá de las diferentes regiones, los miembros principales de la organización, y éramos dedicados tiempo completo, y eso fue un logro que se consiguieron dentro de la labor. La relación con ellos era básicamente una relación cordial, que muchas veces incluso cuando la dirección general del Agustín Codazzi iba a sacar alguna medida en especial que afectaba a los trabajadores, pues lo llamaban y concertaban con nosotros esos temas, ¿sí? Sí. Cuando igualmente, y anualmente presentábamos un pliego, un informe, claro. un pliego nacional de nuestros necesidades, sí, todas las peticiones, lo que requerían los trabajadores a nivel de los diferentes beneficios que podíamos pretender de la organización desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de bienestar social, de todos o sea, no era solamente un tema por salarios, porque uno era consciente que al negociar uno tenía que negociar también con el gobierno, porque eso una entidad pública, era parte de una entidad del Estado que tenía unos presupuestos, y que uno pues desde una simple empresa de parte del Estado, sí, pues no podía presionar uno para aumentos muy grandes. Ya eso lo hacían la CGT, tú recuerdas en 1977 creo que fue una huelga, un paro cívico que fue muy importante en ese año. Exactamente. Y yo llegué más o menos a la organización aquí en Bogotá, que era la sede de la organización a nivel central, como en el año 76, 77 más o menos. Y en el 79 hubo un paro nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, y ahí nos echaron. Claro. Nosotros pertenecíamos, nosotros no éramos empleados públicos, estábamos la mayoría, y yo creo que la mayoría en el instituto, éramos empleados oficiales, o sea, hacíamos carrera. Sí. O sea, nuestro proceso de crecimiento dentro de la organización estaba enmarcado dentro de una normatividad que había. En esa época había una entidad que era la del servicio civil, que de alguna manera normatizaba la forma como tú podías ascender dentro de una entidad como estas. Sí.
y había procedimientos. Cuando había alguna vacante, pues obviamente Y si tú se te cumplía, inscribías. si se Sí, cumplía se cabalidad cumplía. del Pues reglamento. obviamente también había momentos en que el sindicato tenía que entrar a intervenir porque había, digamos, procesos o nombramientos que consideramos que eran irregulares. Cuando pues obviamente que la organización sindical se convertía también como en una especie de vigilante permanente del cumplimiento de todas estas normas que el Estado tenía para que una persona pudiera desarrollarse dentro de una empresa. Y como todo, también había muchas influencias políticas, ¿sí? Sí. Entonces, pues obviamente había muchos políticos que querían Claro. que nombren a Lógico. fulanito y nombren a tal cosa. Entonces nosotros lo que garantizábamos era que si la persona cumplía con todos los requisitos, pues No había ningún problema. no había ningún problema. ¿Sí? Ok. Pero que igualmente cuando eso no ocurría, pues obviamente ahí estábamos nosotros para hacer digamos, proteger esos derechos que tenían los empleados de la organización. Y en muchos casos pues echaban nombramientos hacia atrás. ¿Sí? Sí, obviamente que sí. Sí, un fuero que lo daba pues El Ministerio de Trabajo. digamos, la legislación del trabajo. Y aparte de eso, unos logros que también nosotros habíamos internamente conseguido. Porque si bien hay unos fueros, pues no necesariamente implicaban que uno estuviera de tiempo completo dedicado al sindicato. Claro. En este caso fueron logros que se consiguieron a través de muchos años en la organización, y los que estábamos acá, por lo menos los 5 principales, estábamos dedicados de tiempo completo a la organización y teníamos claro, como especie de un fuero Sí. especial como miembros principales de la Junta Directiva. Claro, no. Uno, digamos que el tema del fuero casi que uno no... Es como una formalidad, diría Sí, yo. como una formalidad, en casos en donde digamos quieran atentar contra la libertad Sí. digamos, de asociación y ese tipo de cosas, pues Sí. uno obviamente salía a defender eso. Sí. Pero normalmente no, digamos, en los No fue necesario. 3 años, 4 años que estuve vinculado a la organización no fue necesario. Solamente cuando hubo ese paro que sí nos echaron y demandamos y finalmente nos reintegraron. Pero a mí me reintegraron ya como 13, 14 años después. Nuestras peticiones, después que nos desvincularon del Instituto Agustín Codazzi, pues obviamente nosotros como organización sindical teníamos nuestros asesores jurídicos y todo eso. Y la organización como tal le entregó el caso a los abogados que nos representaron en ese momento, y fue una pelea larga, pero finalmente la ganamos. Yo creo que es una experiencia interesante porque digamos que te metes tú en el tema de liderar y de gestionar, digamos, de alguna manera un movimiento que te aporta cosas, te aporta conocimiento. Uno tiene que investigar, uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse para cualquier cosa. O sea, si tú tienes una reunión con el presidente o con el director general de la Agustín Codazzi, pues tienes que estar preparado para eso. Tienes que, si van a hablar sobre un tema particular, tienes que argumentar, tienes que tener tú el conocimiento del caso. Entonces, eso te obliga a ti a llegar preparado, a estudiar, a investigar, a prepararte. A veces la gente piensa que son simplemente unas personas allí que hacen oposición y no más. Sí. No, eso tiene que ver con toda una profesionalidad al interior de la organización, porque somos los representantes de todo un cuerpo de trabajadores, además de todas las categorías, ¿no? Porque ahí no hay diferencias. Ahí obviamente que, digamos, a nivel, a pesar de que muchas personas que tenían cargos medios dentro de la organización podían sindicalizarse y recibían los beneficios, muchas veces eran muy apáticos a la organización, ¿sí? Okay. Y sin embargo, todos los beneficios que salían de esas negociaciones colectivas, pues finalmente nos beneficiaban a todos. Claro. ¿Verdad? ¿Y después de eso? No, primero porque fue un tiempo corto, digamos que en la dirección nacional del sindicato yo estuve como 1 año y medio realmente a la larga. Lo que pasa es que después que a nosotros nos echaron, nosotros seguimos participando de la organización, no ya como representantes legales frente a la empresa, pero sí estuvimos, digamos, como 6 meses más en donde nos financiaban de alguna manera todos los trabajadores, Okay. porque quisieron que nosotros siguiéramos de asesores allí en la organización, ¿me entiendes? Sí. Pero ya después cada uno fue cogiendo su rumbo, porque lógicamente ya tuvo que hacerse una nueva asamblea, elegir a nuevos representantes
que fueran realmente, tuvieran un vínculo laboral con la organización, porque nosotros ya a nosotros nos cancelaron nuestro vínculo laboral, ¿cierto? Cuando Sí. nos despidieron. Bueno.